Un fenómeno sorprendente que está sucediendo en Estados Unidos y que comienza a pasar en algunos de nuestros países, en España y en América Latina, es la sorprendente caída de la educación católica en algunos espacios, en algunas partes, en algunos lugares o con algunas congregaciones, y el crecimiento inesperado de una alternativa, de nuevas escuelas católicas. Y miren, en Estados Unidos, hermanos, la situación es bien particular, ¿no? Y es que el hecho de que las escuelas públicas en el pasado eran básicamente pro-protestantes, porque digamos los que tenían el poder del país en Estados Unidos eran los protestantes. Los protestantes siempre decían, tiene que haber separación en las escuelas públicas, tiene que haber separación iglesia-estado. E incluso se pasaron unas leyes que se llamaban las leyes Blaine, por un anticatólico que tenía ese apellido, que trató de hacerla aprobar a nivel federal, o sea, a nivel de todo Estados Unidos, y fracasó por poco, pero por poco. Hizo más bien que estas leyes comenzaran a aprobarse, las leyes Blaine, que todavía existen, que comenzaran a aprobarse en distintos estados. Entonces, múltiples estados han tenido leyes Blaine aprobadas que tenían el objetivo de prohibir cualquier tipo de ayuda a las escuelas católicas, aduciendo la separación iglesia-estado. Pero en realidad estaba hecho para las escuelas católicas. Y cuando digo cualquier tipo de ayuda, no estoy diciendo que el Estado tenga que financiar las escuelas católicas, aunque a través, digamos, de los acuerdos concertados, por ejemplo, en España y en otros países de América Latina, el Estado ayuda a las escuelas católicas no porque sea confesional, sino porque reconoce que ellas resuelven muchísimos problemas, que por menos dinero proporcionan una mejor educación. Entonces hay un interés del Estado para hacerlo, pero acá, por el espíritu, digamos, de la separación iglesia-estado y además la aprobación de varias leyes Blaine, las escuelas católicas que dan de comer, por ejemplo, a la hora del almuerzo, que dan almuerzo a los niños pobres y que no son católicos, simplemente los reciben, las escuelas católicas los reciben. Bueno, allí donde hay estas enmiendas Blaine, el Estado ni siquiera puede, estas escuelas católicas ni siquiera pueden recibir ayuda para darle comer a personas necesitadas que son de cualquier grupo religioso. Varios estados están comenzando a revertir estas leyes que se aprobaron en la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? O sea, los 1800, porque está afectando ahora a las mismas denominaciones protestantes que las aprobaron, ¿no? Entonces, los católicos crearon una red extraordinaria de escuelas católicas que estaban nutridas por papás que tenían numerosos hijos y en consecuencia había clientela para estas escuelas católicas, sacerdotes numerosos que podían encargarse de escuelas parroquiales y congregaciones religiosas numerosas con múltiples vocaciones que podían encargarse de estas escuelas, especialmente congregaciones femeninas. Todo ese equilibrio está desapareciendo en Estados Unidos. Los católicos ya no tienen hijos, entonces las escuelas católicas en ciudades que tenían grandes redes de escuelas católicas, Nueva York, Filadelfia, Detroit, Boston, Chicago, simplemente esas redes escolares están colapsando porque no hay estudiantes para esas escuelas. En segundo lugar, muchas de estas congregaciones después del Concilio Vaticano II desaparecieron. O sea, les pongo el caso de una congregación, por ejemplo, las Hermanas de Loreto, una congregación nacida en Estados Unidos, dedicada a la educación, extraordinarias educadoras, un ejército de religiosas con alta formación cultural que estaban enseñando en las escuelas, o sea, enseñaban a nivel, digamos, de educación primaria, de educación secundaria, y por el nivel de formación que tenían estas religiosas, el nivel de cultura, la educación que ofrecían era de alta calidad. Es más,
muchos piensan que el éxito económico de los católicos, que llegaron como inmigrantes, ¿no? Irlandeses, italianos, en las primeras generaciones, después llegarían los de América Latina, especialmente de México, ¿no? Estas primeras generaciones tuvieron un gran éxito económico en buena parte por la educación que recibían era mucho más competente que la que se recibía en las escuelas públicas o incluso en las escuelas privadas protestantes. Entonces, resulta que estas religiosas, hoy en día, de todas estas religiosas de la Orden del Loreto, han cerrado absolutamente toda su participación en los colegios. Y hoy en día, ¿saben cuántos colegios conservan en Estados Unidos las hermanas de Loreto? 1, en Denver. Y por eso lo sé. Esta congregación ni siquiera surgió en Denver, pero el último colegio que tiene, lo tienen en Denver. Es un colegio de mujeres, costosísimo, o sea, antes servían a cualquier persona, ahora es un colegio de élite, y muy pronto van a desaparecer porque quedan un número limitado de religiosas ancianas y no tienen vocaciones, 0 vocaciones, en parte porque están tan secularizadas que ya no atraen a nadie. Entonces, muy pocos católicos comprometidos están interesados en enviar a sus hijos a colegios católicos, porque los católicos que quedan, que todavía tienen hijos, son católicos, como me gusta llamarlos, católicos orgánicos. O sea, estos católicos que dicen, yo quiero formar una familia, quiero educar a mis hijos en la fe, y en consecuencia, cuando ven una escuela de jesuitas, cuando ven una escuela de algunas congregaciones religiosas que se habían dedicado a la educación, y ven hoy en día que son escuelas de élite nada más, son escuelas seculares, que no ofrecen ninguna formación auténticamente católica, entonces deciden no enviar a sus hijos a las escuelas católicas. Y por eso estas escuelas católicas, que ya no tienen personas que las administren, que eran religiosas, dedicadas enteramente a esto, y en consecuencia eran personal altamente calificado, de poco costo para las escuelas. Hoy en día las religiosas rebeldes que han dejado el hábito, como las que quedan en la comunidad de Loreto, dicen que éramos explotadas. Primero, que ellas no eran explotadas, ellas fueron las que le dieron la espalda a eso. Y segundo, es que estas religiosas habían encontrado en el servicio de los niños y en la dedicación de sus vidas, a través de la pobreza, la castidad y la obediencia, la profunda realización de sus vidas. Ellas son las que asumieron escuela, y las congregaciones religiosas que conservan el hábito, que tienen muchísimas ocasiones y que todavía lo hacen, como por ejemplo las Hermanas de la Misericordia de Alma acá en Estados Unidos, o las Hermanas Dominicas de Santa Cecilia de Nashville, que yo las veo en alguna de las escuelas en Denver, son este fenomenal testimonio, que además de haber recibido una formación extraordinaria, son dominicas, o sea, reciben formación tomista, y son una fuente de alegría y de realización educando. Pero todas las escuelas que ahora simplemente se tratan de mantener a pulso, donde las diócesis tienen que mantenerlas, simplemente están colapsando. Y lo curioso es que mientras desaparecen escuelas católicas, surgen escuelas católicas. En Estados Unidos, en la arquidiócesis de Denver, donde yo estoy, y este fenómeno de la educación católica lo sigo de cerca, ¿no? Pero pongo el caso de Denver, del que puedo hablar con precisión absoluta, ¿no? Resulta que en Denver, la gran mayoría de las escuelas secundarias que eran católicas han desaparecido, porque las escuelas primarias solamente necesitan profesores, las de secundaria necesitan grandes espacios deportivos, laboratorios de química, de mecánica, de todas las cosas que se enseñan en la educación secundaria norteamericana, y en consecuencia mantenerlas es prácticamente imposible. Pero al mismo tiempo hay una nueva escuela secundaria de estilo clásico
que se llama Our Lady of Victory, Nuestra Señora de las Victorias. En Denver, muy cerca de Nuestra Señora de las Victorias, ha comenzado otra escuela también de estilo clásico que se llama San Juan Pablo II el Grande, que le está yendo muy bien. Y también en la arquidiócesis de Denver, pero fuera de la ciudad de Denver, en la ciudad de Fort Collins, acaban de iniciarse la construcción de una nueva escuela católica que se llama San Juan Pablo el Grande. O sea, el mismo nombre de la que está en Denver. Pero en la elección del nombre, simplemente están diciendo, esta es la opción educativa que nos estamos haciendo. Papás que tienen hijos, papás que quieren una educación consistente con sus hijos y que durante mucho tiempo tomaron la opción de educarlas en casa, de lo que se llama el homeschooling, ¿no? Bueno, estas escuelas secundarias se han vuelto alternativas para las familias que hacen homeschooling, porque estas familias muchas veces han decidido esta forma mixta, ¿no? Educo a mis hijos en sus primeros años en mi casa, en donde todavía son pequeños y donde en la casa prosperan más porque están cerca de mamá y de papá, y además son temas que mamá y papá encuentran más fáciles de poder enseñar, especialmente la mamá, que es la que se queda en el hogar. Pero cuando ya llega el momento de la educación secundaria, previa a la educación universitaria, cuando tienen que aprender trigonometría, cuando tienen que aprender química y física, no todas las mamás están en la capacidad de poder enseñar esas profesiones. Entonces, si la escuela es una escuela de enseñanza clásica, donde van a aprender latín y griego, donde van a aprender a leer los grandes clásicos de la lengua inglesa, como están surgiendo escuelas clásicas en América Latina, me consta, porque cuando hubo un evento de escuelas clásicas, un congreso de escuelas clásicas, el número de latinoamericanos que he visto este año en Atkinson, en Kansas, es sorprendente. O sea, comenzaron a venir algunos en los años anteriores. En el 2024 el número era significativo y los norteamericanos están muy contentos de hacer aprender la experiencia, ¿no? Y para nosotros los hispanoamericanos, nuestra cultura es mucho más católica que la cultura norteamericana. Entonces, cuando ellos leen sus clásicos, leen grandes novelistas, pero nosotros leemos a grandes novelistas católicos, o sea, los mejores, ¿no? Desde Cervantes, pasando por Luis de León, Luis de Granada, etcétera, son todos autores profundamente católicos. Don Quijote de la Mancha no nos los han enseñado como un libro católico, pero es un libro, digamos así, transido de cultura católica. Y Narraciones Extraordinarias, la otra gran colección de Cervantes, a las que no se le da mucha atención, son profundamente católicas en todas sus enseñanzas, su sabiduría, etcétera, ¿no? Entonces, estas son las escuelas que están surgiendo. Estas son las escuelas que los padres tienen interés de decir, bueno, voy a sacrificarme para pagar esas escuelas. Y que además han ido encontrando muchas fórmulas económicas viables. Porque no todos los padres que tienen hijos numerosos pueden financiar, mandar a todos esos hijos, ¿no? Entonces, han hecho que, dependiendo del número de hijos, a más hijos, menos se paga. Y que en algunos lugares, como las escuelas Seton, por ejemplo, en Virginia, si los papás no pueden pagar, entonces que ayuden como puedan. Y así es como algunos papás van y enseñan. Si el papá sabe otro idioma, entonces el idioma que se enseña es enseñado por un padre que enseña a cambio de que su hijo pueda recibir educación. Y en la escuela Seton, por ejemplo, en Manassas, en Virginia, hay papás que no tienen habilidades intelectuales, pero lo que hacen es entrenan al equipo deportivo o van y hacen trabajos manuales el fin de semana. Cortan el pasto, mantienen el sitio, reparan las tuberías, pintan y a cambio de eso hay esta fórmula que permite, tú contribuyes con tu trabajo para que tus hijos puedan venir a la escuela. Todas este tipo de fórmulas. Entonces,
Esta paradoja, ¿qué cosa nos está diciendo? Que la educación católica tiene mucho futuro, pero tiene futuro solamente entre los católicos orgánicos, los católicos que dicen, voy a tener hijos, mis hijos los voy a educar en la fe, mi prioridad va a ser tener una vida de fe. Esas son las escuelas que están creciendo. Las escuelas que son católicas de nombre, solamente de nombre, especialmente la de congregaciones religiosas que han terminado traicionando su propia vocación educativa, esas son las que están desapareciendo. Y sinceramente a la mayoría de católicos comprometidos no les da ningún pesar. Que tengas un buen día.